Un enorme saludo. Vamos para la semana número 8. Ya nos falta muy poco dentro de nuestro proceso. Es un proceso que es muy interesante, que nos partimos desde un problema que nosotros asumimos como algo muy potente y empezamos a pensar desde los zapatos de otra persona, desde otro lugar, desde otros contextos, para entender realmente qué es y de qué se trata ese problema. Ir mucho más allá del síntoma y comenzar a descubrir realmente qué es lo que tenemos que atender. Y pasamos esta primera etapa que es bastante compleja, la de entender y descubrir y comenzar a definir y clarificar ese problema. Semana número 7 comenzamos a trabajar en idear, comenzamos a divergir y a pensar en muchas posibles soluciones interesantes a ese problema. Ese problema, siempre se los he dicho y lo vuelvo a repetir, está basado en nuestra brecha de oportunidad. Las oportunidades que tenemos entre el problema definido y la visión a la que queremos llegar. Y durante ese periodo son nuestras brechas. Y ahí comenzamos a determinar un montón de aristas y elementos específicos que nosotros queremos atender. ¿Qué es lo que buscan esas personas? ¿Cuál es su objetivo? Pero más allá es qué vamos específicamente a hacer. Siempre basado en cuáles son todas esas formas, de qué manera, cómo podríamos. Fuimos a la parte de ideación y comenzamos a pensar muchas ideas desde múltiples estrategias y técnicas para hacerlo y comenzamos a descubrir unas ideas que son potentes para resolver esa pregunta, reto que está establecida aquí. Y comenzamos y nosotros identificamos una idea que nos puede ser potente. A partir de esa idea vamos a llegar a la parte de prototipado, de experimentación, depende cómo lo quieran llamar, incluso lo llaman de desarrollo o de solución, de búsqueda de la solución como tal. Y aquí en esta parte nosotros vamos a comenzar a volver concreto esas ideas. Una idea es, yo quiero que pase, una idea es algo que yo quisiera que pasara. Sin embargo, cuando vamos a prototipar, ya vamos a hacer procedimientos, ya vamos a hacer algo que sea tangible. Yo siempre les hablo un poco sobre, hay ideas que son muy concretas, por ejemplo, algo muy concreto es un celular, que es un dispositivo que me permite comunicarme, pero hay cosas que no son tan concretas, por ejemplo, WhatsApp es un servicio que permite a las personas también comunicarse, solo que no es algo tangible, funciona a través de un medio, como un celular, a través de internet, y nos permite a varias personas, o dos personas, comunicarse en tiempo real de manera sincrónica, y no solo a través de un chat de texto, sino a través de notas de voz y otros anexos que nos permiten enriquecer ese proceso de comunicación. Lo que estamos haciendo aquí, en el prototipado, es nosotros estamos tratando de prototipar ideas. Y esas ideas es volverlas concretas. Por ejemplo, si es el cambio del espacio, del aula o de un entorno físico, pues nosotros dibujamos ese entorno, así como lo hicimos en el Desktop Challenge, en donde comenzábamos a dibujar y a proponer nuestra solución. Pero si el caso es un proyecto o una metodología o una estrategia que queremos llevar a cabo, por ejemplo, juntar familias para que entre ellas hagan proceso de escritura entre todas las familias del salón. Estoy hablando de algo una idea que puede ser loca. Nosotros tenemos que comenzar a prototiparla y a pensar específicamente y a sintetizar de la manera más clara cada uno de estos elementos. ¿Cuál es el problema que soluciona la propuesta? ¿Cómo se usa esta solución? Aquí las escribimos, pero acá las dibujamos. Las dibujamos en un esquema, en una infografía, en un diagrama de flujo. Son los menos claros diagramas de flujo. Pero también puede ser en un storyboard o en un guión ilustrado, el paso a paso de lo que yo voy a hacer. Entonces voy a decir, mire, primero tengo a los padres de familia, mis estudiantes, luego una segunda etapa, entre ellos los voy a juntar y cuando se junten va a pasar otro elemento. Y ese paso a paso es lo que queremos establecer en nuestro prototipado, ¿de acuerdo? De alguna manera nuestra solución es más allá que un proyecto que suene con objetivos, desarrollo, que hace el profesor, que hace el estudiante o que hace tal personaje. No, queremos es mostrar esa secuencia. Y entre menos palabras tenga en esta parte del prototipo, es mucho más potente.
puede ser un storyboard, puede ser una infografía, puede ser un esquema. Y no se preocupen por el dibujo, por las imágenes que funcionen. Puede ser un video explicativo en menos de un minuto de qué se trata el asunto. Lo que yo quiero es que ustedes sean muy concretos y muy claros frente a lo que nosotros vamos a expresar. ¿De acuerdo? Cuando nos hablan de prototipos, siempre nos hablan y muy frecuentemente nos hablan de servicios y productos. Nosotros tenemos que pensarlos ahora como ese algo que vamos a hacer, pero ese algo siempre tiene un paso a paso de cómo llevarlo a cabo. Y eso es lo que yo les estoy proponiendo aquí. Esta semana ustedes van a prototipar. Ahí el profesor Néstor perdón, nos va a explicar cuando se habla de prototipos de qué se trata y nos va a dar ejemplos de lo que funciona. Aquí hay una serie de recursos que nos ayuda a entender las implicaciones que tiene en esta etapa. Sin embargo, lo que ustedes van a hacer es un prototipo final. Bueno, perdón, un prototipo final, no, un prototipo, de hecho, inicial, porque en la semana número 9 vamos a llevar este prototipo a nuestro usuario. Si nuestro usuario es el estudiante, a los estudiantes y preguntarle, mire, nosotros tenemos esta propuesta que está dibujada aquí, que está expresada de esta manera aquí, para solucionar este problema específico. Así como lo hacíamos nosotros en nuestro esto challenge, en donde proponíamos dos ideas y nuestro compañero nos decía, mira, hay que cambiar este elemento y este otro elemento y al final esto puede funcionar, esto me gusta de tal manera y nosotros proponíamos una idea final. Lo que estamos pretendiendo aquí es que ustedes no solo se queden con un solo prototipo, traten de hacerme 1, 2, 3 ideas de lo que ustedes crean que pueda funcionar para poder luego escoger cuál es esa idea más potente, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana vamos a tener reunión sincrónica para hablar sobre esto. Creo que es muy interesante el entender estas ideas y cuáles fueron potentes y por qué las consideramos potentes y no desecharlas, porque hay veces nosotros tenemos ideas que en este punto, digamos, dijimos, esto es muy interesante, yo creo que esta la podemos usar posteriormente. El momento de usarlo es cuando ya comenzamos a concretar claramente qué es nuestra solución. ¿De acuerdo? Entonces, profesores, nuestra tarea de esta semana, de manera grupal, es lo siguiente, nuestro grupo se va a reunir y va a sintetizar de qué se trata esa solución. Vamos a hacer un guión, un esquema, un storyboard, una secuencia con fotografías, con imágenes, incluso dibujada a mano y tomen la foto y la ponen allí, de qué es lo que queremos nosotros hacer con nuestro proyecto, nuestra metodología, nuestro servicio, nuestro cambio o transformación de algún aspecto específico. Entonces, profesores, esta es la semana número 8, es una semana muy interesante, es muy divertida y aquí vamos a tener y vamos a prototipar. Cuídense mucho.